Cristianismo sin censura. ¿Quién te perjudica y quién te daña? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches, días, dependiendo del horario en el que nos estén viendo. Sean bienvenidos todos ustedes a este podcast, al siguiente episodio. Estamos aquí muy felices por la invitada. Hoy es la invitada que tenemos para este episodio especial para ustedes, Pedrín. ¿Qué tal, Joe? Buen día a todos los que nos ven. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos. Gracias por darnos la oportunidad de poder estar ahí en sus pantallas. Espero nos sigan en el episodio de hoy, ¿verdad? Y les dimos una pista en el podcast pasado. Así es. Una pista sobre quién es quién. ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? ¿Y cómo se va a titular el episodio del día de hoy, Joe? ¿Quién te perjudica y quién te daña? ¿Quién te perjudica o quién te daña? ¿O quién te daña? ¿Y quién te daña? Hay que averiguarlo, no se despeguen. Para eso le vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada especial. Nuestra invitada especial. De una vez, Joe. De una vez, Pedrín. Pues le damos la bienvenida a Laura, nuestra hermana Laura. Yeah, Lau. Tú pásale, Lau. Tú tranquila, no pasa nada. Hola, buenas noches a todos los que nos están viendo. Yeah. Bueno, yo soy Laura y hoy estoy aquí acompañando a Pedrín y a Joe en este podcast. Excelente, Y Lau. un ¿Nerviosa? gusto saludarlos, un poquillo. ¿Un poco? poquito. Híjole, ¿por qué? No, No, nada pasa de eso. Estamos aquí para edificar vidas. Ah, yeah, Así es. amén. Así sea. Pues en el episodio de hoy vamos a hablar de cosas muy interesantes. Esperemos que sea algo de bendición que les pueda ayudar a cambiar algo que hay dentro, que puedan tener ustedes o que estén practicando incluso. Esto lo hacemos con el único fin de hacer que retomemos el camino que a Dios le agrada. Nomás ese es el único fin. Entonces, pues vamos a hablar de un tema muy interesante, Pedrín. Un tema un poquito, a lo mejor, complicado. Así es. Complicado. Yo la verdad es que este tema, no como tal lo estuve presente dentro de, pero sí llegué como a palparlo, ¿sabes? Ujú. Llegué como a escucharlo, casi hasta ser parte de estos temas. Y viéndolo así, sí es un poquito pesado, complicado. Así es. Pero más allá, como lo comentas, más allá de a lo mejor de causar algún otro fin, lo único que queremos es conocer, ¿no? Conocer qué es lo correcto, qué no es lo correcto dentro del camino de Dios. Y es todo, no hay otra finalidad, ¿verdad? Conocer es lo importante y sobre eso... Ahora, para esto nosotros tenemos que entender que al hablar o usar el término cristiano estamos hablando de todas aquellas personas que creen en Cristo. No solamente como las personas denominan que los cristianos son los raros, ¿no? Dicen por ahí los raros, los que cantan, los que bailan. Sino que, por ejemplo, la religión católica cristiana se le llama, ¿no? Porque Entonces, creen en Cristo, ¿no? Ajá, Literal. porque creen en Cristo. Entonces hay más iglesias que creen en Cristo. Entonces es una vida cristiana. Todas aquellas personas que creen en Cristo es una vida cristiana. Cristiana. Claro, es eso. Entonces debemos de tener en cuenta que esto nos sirve para llevar a cabo realmente una vida cristiana. Una vida en el camino de Cristo, exactamente. Así es. Pues, sin más que añadir, ¿estamos preparados, Lau? Claro que sí. Excelente, muy bien. ¿Comienzas tú, yo? Sí, A comienza ver. tú. Yo le sigo. Vamos a... Estamos ver. listos. Venga, a ver si es cierto, vamos a ver si es cómo cierto. va. Vamos. ¿Qué me sirve, qué no me sirve, quién sí me sirve y quién no me sirve? Primer pregunta para que vayan comprendiendo un poquito más de lo que vamos a hablar. La Así pregunta es. que vamos a hacer el día de hoy es la siguiente. ¿Alguna vez has sido partícipe o ha acudido a hacer amarres, algún tipo de brujería, de hechicería? ¿Le ha tocado vivir, ver algo? Pues sí, mira, fíjate que pues a mí me tocó vivir de cerca, me tocó ver, también acudí a un lugar donde cuando yo estuve en una etapa de mi separación, a mí me empezaron a decir, yo era católica, estaba en la religión católica antes de estar en Cristo, y me empezaron a decir que mi esposo me engañaba y que él, porque estaba embrujado. Me enteré que me engañaba, me dijeron que era porque estaba hechizado, que porque esta mujer con la que me engañaba lo estaba embrujando. Entonces yo quería salvar mi matrimonio
Y para salvar eso yo ya traía raíces de conocimiento de brujería por parte de mi familia, de mi mamá, que ella aprendió a hacer cosas también. Entonces yo ya desde niña como que vi eso. Y entonces cuando yo supe eso del papá de mis hijos, de mi esposo, entonces me llevaron a un lugar con una señora para que ella me dijera. Porque me decía mi mamá, pues si yo te digo no me vas a creer a mí, entonces te voy a ver con alguien que, pues que te diga para que veas que no, nada más yo te lo digo, o cosas así. Entonces sí acudí a ese lugar y la verdad es que el enemigo nos engaña, es un engañador, porque la palabra lo dice, él es un engañador, es un imitador de Dios. Y cuando nosotros, en el momento en que yo piso ese lugar, que tú pisas un lugar a donde vas a preguntar esas cosas, tú cedes tu voluntad. Entonces no es como que la persona sea divina o te conozca, pero el enemigo, los demonios andan en todos lados, son unos chismosos que todo ve nuestra vida, porque en el mundo hay mucho pecado. Entonces ellos andan en todos lados y saben, te conocen desde chiquito. A mí me conocen desde chiquita, conocían al papá de mis hijos de chiquito. Entonces, cuando yo entro en un lugar de eso, esas personas que están ahí, la mayoría pues ceden su voluntad para que el demonio controle ese momento, ese tiempo. Entonces, ellos, cuando yo entro y digo que sí, quiero saber, yo ya le dije prácticamente al demonio que sí, que le cedo mi voluntad. Entonces a mí ahí me empezó a decir, no, pues que sí, que con unas piedras. Me echó unas piedras ahí la señora, con una veladora de un color en específico, porque era una roja, porque era del amor, que era porque era mi matrimonio. Entonces echó esas piedras y me dijo, no, pues sí, esta mujer es de un rancho, tal y tal, y ella, pues sí lo tiene embrujado, y por eso él, pues te engañó. Entonces me empezó a decir así cosas, para que la gente crea, te empiezan a decir cosas de tu pasado. Pero no es como, pero es lo que te digo, o sea, son esos espíritus que están ahí diciéndole a esa persona. Como nosotros ahorita en Cristo escuchamos la voz y sabemos y escuchamos al Espíritu Santo, esas personas escuchan al enemigo. Entonces te hablan de tu pasado, por ejemplo, te dicen, es que tú eras así, trabajabas aquí o vivías acá. O sea, te hablan de tu pasado para engancharte. Porque el enemigo les está diciendo tu vida pasada. Entonces, te adivinan eso, entonces tú dices, wow, sí es cierto, tienen toda la razón. Y entonces ahí ya te enganchaste. Ya el enemigo te enganchó con sus mentiras. Te quedas clavado. Ajá, entonces ahí ya las personas en ese momento ya están todas enganchadas, todas así como creídas de que wow, ¿cómo supo? ¿Por qué supo? Y ya le creen todo lo que le diga. Todo lo que te dice de tu presente, todo lo que te dice que te va a pasar, tú ya lo crees en ese momento porque te hablo de tu pasado que tú a lo mejor no le habías dicho a nadie o cosas así. Okay. Pero como el enemigo está, él le dijo a ella lo que te dijera. Okay. Y así es como, y sí, yo eso lo he palpado pues de cerca, porque hice eso. Y pues, si tienes otra pregunta, pues ¿ya respondí esa pregunta? Sí. Ok. Sí. Entonces, ¿Cómo mencionas que has estado ahí? Pero, o sea, ¿has estado ahí cómo? ¿Haciendo qué? ¿O estás de este lado o estás del otro lado? ¿De qué lado estuviste? No, pues yo estuve creyendo dentro del catolicismo, porque esas personas usan imágenes de Dios, usan imágenes según pues ídolos santos y cosas así, Okay. y hablan, o sea, te rezan como con oraciones de Dios, con el credo, el Padre Nuestro, cosas así. Entonces mezclan todo para que el bien con el mal, y con esas oraciones te enganchan como para decirte que no es malo lo que están haciendo. Okay. Porque te están hablando, te están rezando de Dios. O sea, te están haciendo una oración de Dios. Y ahí es donde el enemigo entra con la mentira y el engaño, porque tú crees que no es malo lo que están haciendo, porque dices, bueno, pues es que están rezando, me están diciendo que Padre Nuestro, me están diciendo que esto, pues es Dios. O sea, uno cree que es Dios. Okay. Porque no conocen la palabra, porque no conocen que de lo que Dios habla en su palabra, en la Biblia, porque muchos no la leen, muchos católicos no la leemos. Cuando yo era católica no la leía. Okay.
Entonces, no conocen la verdad, estamos ignorantes y creemos lo que nos dicen con solo mencionar a Dios. Entonces ahí el engaño del enemigo menciona a Dios y ya creemos que es bueno, que no es malo. Porque dices, ay, es que me está rezando, como, pues no es malo. Ey. Y tiene una imagen de Dios, no es malo. Cierto. Y ahí está el engaño del enemigo. Ok, fue fácil, sí, claro. Entonces, cuando tú acudes a este tipo de lugares, tú piensas que sí funciona lo que estás, o sea, tú dices, sí funciona, sí me sirve. Es que sí funciona. Yo te puedo decir que funciona. El enemigo, es que mira, yo en eso, viviendo esas cosas, aprendí cómo trabaja el enemigo. Ok. Aprendí los resultados y aprendí cuánto tiempo. Porque el enemigo, dice la palabra, es un imitador y es un engañador, como les dije en un principio. Entonces, él imita a Dios. Y cuando tú quieres algo, lo quieres en este momento ya. Y Dios a veces tiene sus tiempos perfectos. A Él no nos lo da a lo mejor porque nos va a causar un daño o algo. Pero el enemigo sabe que lo quieres también. Y Él te lo facilita. Okay. Él te lo facilita. Entonces, sí funcionan las cosas en el momento, pero viene un cobro. Una consecuencia. Ajá, una consecuencia de que a cierto, por ejemplo, el diablo te da ahorita algo, pero él te lo va a cobrar. Okay. Él no es como Dios que nos da algo en un proceso, pero no lo deja, es permanente. O sea, Él es Dios, Él lo puede hacer todo. El enemigo no. Él nada más te da un dulce, pero te lo va a cobrar. Okay. Entonces llega un tiempo en que sí funciona lo que te hacen en ese momento y te está funcionando. Pero a cierto tiempo, no sé, un año, 2 años, vuelves a recaer, pero es peor. Porque dice la palabra que sale un demonio de ti, pero regresan 7 peores. Entonces, es por eso que mucha gente vive enganchada con esas personas porque vuelven a recaer a cierto tiempo. Pero es porque tienen esa puerta abierta al enemigo. Y es una carta legal que tú le estás dando al enemigo al tú aceptar eso. Entonces él ya tiene legalidad en tu vida. Y en 2, 3 años vuelves a lo mismo. Okay. Es un círculo y entonces vuelves a ir con esa persona. Esa persona para ella es un negocio. Okay. Que el enemigo le está llevando. Uh-huh. Pero tú te estás llenando de más y más demonios, de más espíritus malos. Porque cada vuelta que tú das, vienen 7 peores. Entonces, eso es lo que pasa, que el enemigo te da, pero te cobra. Pero a veces uno por la desesperación y por no esperar en Cristo, por no esperar en Dios, va a lo fácil, que son esos lugares. Cuando mencionas la parte del ceder, o sea, de que tu voluntad le dices sí al enemigo. Estamos hablando, por ejemplo, de cuando dices sí a una lectura de mano. Ándale. Una lectura de cartas. Sí. Una lectura de... Bueno, no sé si sea real, ¿eh? Lo del cristal, una bola de cristal. No sé si ahí pase nada, no estoy seguro. De la esferita mágica de películas. Que leen. ¿Es cierto eso? Sí, es que todas... ¿También te leen eso? Sí, también. Es que hay muchos tipos diferentes de hacerlo. Limpias. Ajá. Con huevo, con hierbas, con ciertas plantas, con incienso, con varitas de olor. O sea, usan muchas cosas porque todas están como en ramas diferentes. Uh-huh. Y aprendieron en cosas diferentes. Entonces, todo eso sí lo hacen porque dependiendo en los lugares donde viven, en los lugares donde están. Es con lo que trabajan. Ajá, es con lo que trabajan. Entonces, sí les funciona, sí lo usan. Yo un tiempo, pues también aprendí de muy chica. Y pues esas son como herencias generacionales. Como mi mamá lo hacía, yo siento que yo aprendí mucho viéndola y todo. Y yo andaba ahí cerca también. Entonces, aprendí y tuve como la capacitación. Pero también, como a mí me llamaba tanto la atención todo eso, lo sobrenatural, la magia y todo eso, como yo cedí mi voluntad a eso. Tú dijiste, sí quiero aprender. Sí, yo decía, no manches, o sea, porque veía que sí funcionaba. Entonces yo decía, no manches, wow, o sea, cuando mi mamá le decía a una persona, toda su vida, yo decía, ¿qué es eso? Pues yo era una niña, tenía 12 años, 13 años, yo decía, porque cuando la persona reaccionaba así de que, ¿cómo supiste todo eso? O sea, ¿cómo?
Entonces yo también decía, no, yo quiero saber, me sorprendía todo eso también a mí. Entonces yo aprendí también a echar las cartas, a saber, porque es de una manera como específica y estratégica, se cuentan ciertos números de veces. Ya existe como un logaritmo. Ajá. O sea, Se barajea tanto, se parte tantas veces, y la persona a la que le vas a echar las cartas, le dices que ponga ella su mano, que es como lo que te digo. Ahora, pues he aprendido todo eso, ahora en Cristo, y lo he relacionado con todo lo que aprendí en el pasado, que de alguna manera le doy gracias a Dios porque Él, de cierta manera, me dejó aprender a mí todo eso, porque ahorita son armas para mí de saber cómo trabaja el enemigo. Entonces, cuando tú le dices a la persona, divide las cartas y le dices, pon tu mano ahí, ella ahí está cediendo su voluntad, porque pone las manos en las cartas. Y entonces le dices, o sea, uno los va dirigiendo porque realmente ellas son las que están poniendo ahí su voluntad. Le dices, di que es tu pasado, tu presente, tu futuro y así. Entonces, se ponen así, se dividen las tres y ya. Uno les echa el pasado y ya uno empieza a hacer así como estratégicamente no voy a mencionar así como tanto porque no quiero que aprenda otra gente de eso. Okay, sí, solo sí. Para que sepan que no es correcto, que eso es cosas del enemigo y no es nada de bendición ni para su familia ni para sus generaciones. Más allá de que hay un resultado. Ajá, no, o sea, momentáneo. Ajá, tienes el resultado momentáneo que el enemigo te cobra, pero te lo cobra también con tus generaciones. Okay. Entonces, ahí pues, te digo, yo llegué a hacer eso y lo que yo les decía, les resultaba verdad. Porque ellas cedían la voluntad conmigo. Y yo era una niña de 13 años, o sea, era una muchachita de 13 años, yo no era todavía ni siquiera. Y yo lo hacía como por juego. Tú a puras cartas. Sí, ¿No llegaste a otra cosa? No, sí llegué a leer un libro, porque encontré un libro también entre las cosas que tenía mi mamá, de cómo hacerte invisible, de cómo convertirte en animal, de cómo muchas cosas que estaban en ese libro de magia negra. Era magia negra, era mala. Sí, claro. Bueno, toda la magia es mala. Sí. De hecho. Que magia blanca, que No, ni son buenas. Ajá, no, nada. Todo es engaño del enemigo, todos son mentiras del enemigo para enganchar a la gente que está pasando por situaciones, difíciles. Y en ese libro vienen todos los trucos para hacer. Sí, todos los trucos venían en ese libro, entonces yo nada más así como de repente lo encontré porque ni siquiera lo busqué. O sea, estaba ahí, me imagino que lo dejó mi mamá ahí descuidado y yo nada más lo ojeé así, pues ya te digo, tenía 13, 14 años, entonces lo ojeé y vi y leí como 2 o 3 cosas. Entre esas pues vi eso de volverte invisible, de convertirte en animal y como todas esas cosas. Pero la verdad no. Cuando lo abrí, sí. ¿No te dio como que sí? Ajá, como decía yo, ¿cómo le voy a hacer invisible? Nadie me va a ver y cosas así, no, pues era una niña. Sí. Ok, pero, cuando estaba chica. Ajá, pero luego dije, ay, no, eso no es correcto. O sea, como que crecí con los dos. Crecí sabiendo eso porque ahí lo tenía y me estaba aprendiendo al verlo. Pero también tenía a mi abuelito que me enseñó también a tener temor de Dios. Entonces, como yo lo hacía porque quería como aprender, como que era algo así emocionante de saber, pero yo sentía que no era agradable pues para Dios. Yo decía, eso no está bien. O sea, siempre, de todas maneras sentías como esa parte de culpabilidad, sí. ¿no? De que estás haciendo algo correcto. Ajá, entonces como yo decía, ay, no, es que no está bien. Pero luego cuando yo oía que mi mamá rezaba a Dios y que tenía las imágenes, ajá, yo decía, no, es que no, entonces no es malo. Okay. Pero como que mi espíritu, fíjense, o sea, a pesar de que yo no estaba en Cristo, mi espíritu sí me hacía sentir como que no es correcto, como que no está bien. Algo en ti. Ajá, como que yo decía, como que algo ahí no está bien. Ajá. Pero cuando yo escuchaba que hacía oraciones a Dios, otra vez ya entraba mi confianza y decía, no, es que no es malo. Pero, bueno, les voy a compartir a unas amigas, yo las llevé con mi mamá, porque estaban teniendo problemas con sus parejas. Y como les digo, o sea, el enemigo te da el dulce, pero luego te lo cobra en el momento, cuando lo ocupas te lo da, pero luego te lo cobra. A 2 amigas que son las que yo más recuerdo, las llevé y mi mamá pues las curó y según les hizo ahí un trabajo para que su esposo no las estuviera siempre con ellas y cosas así.
porque era cuestión de matrimonio, cuestión de familia, de esposos. Pues pasó el tiempo y fue peor. Fue peor, es como les digo, o sea, vienen 7 peores. Ey. O sea, los problemas en su matrimonio se hicieron peor al punto de que se separaron. O sea, su matrimonio de las dos se destruyó. Llega el punto donde a lo mejor se soluciona la situación, pero se genera a lo mejor algo diferente, ¿no? Y más Ajá. fuerte, Sí, ¿verdad? sí, o sea, fue peor. Pues es porque... que lo que busca el enemigo desde el inicio es hacer eso, ¿no? Ajá. Yo pienso pues que desde el inicio es, no, sí te voy a dar, sí, y mientras venga más fuerte te vuelvo a ayudar y otra vez más fuerte y según te vuelvo a ayudar entre comillas, hasta que llegue el punto en el que una persona se destruye, ya sea lo que sea, para lo que pida a la persona, pues lo que hacen en esos lugares, pero yo creo que el enfoque del enemigo desde el inicio es pues destruirte, que llegue el punto en el que te vas a destruir y pues qué, pues es algo más ganado para él, más gente que va para abajo. Pues sí. Entonces, pues yo creo que ese es el enfoque desde el inicio. Pues sí, en realidad sí, porque la lucha es por las almas. Entonces, a ellos al acudir a eso, están condenando su alma. Así es. Y cada que van, es más y más hundirse. Lo bueno de todo esto es que tenemos un abogado ahí arriba, ¿no? Ajá. Y que si nos arrepentimos de todo aquello que hemos estado haciendo incorrecto, y tú vas y le dices a Jesús, perdón, quiero estar en tus caminos, Él te dice, vente. Él te dice, vente, no ve atrás, Jesús. Ya pagó en la cruz todo eso, entonces, si ustedes que están escuchando todo esto han sido partícipes, han practicado algo, pues ahí está Cristo. Créanme que, pues miren, Aquí estoy un ejemplo, un es el ejemplo momento. mejor que un testimonio. Un gran Un testimonio. testimonio de, entonces, pues, a continuarnos con lo que estábamos. Ajá. Dentro de todo esto, ya que mencionas que se lo cobra, por ejemplo, con los temas generacionales, después de que tú fuiste partícipe de estas cosas, por ejemplo, desde tu niñez, fuiste creciendo con esto y ya para ti era algo, no sé si parte de tu vida, porque no lo sé, pero a lo mejor ya era parte como de, pues sí, ¿no? De vez en cuando a lo mejor. ¿Qué consecuencias dentro de tu vida fueron como que las más pesadas, las más fuertes? Y si hubo también, si fue parte de algo que le llamamos paranormal, Algo que, llegó a presentarse así como en en el tu vida, momento que tú después de estos... O hasta en el momento, ¿no? Algo que ándale, o en el Fíjate momento, que, ¿no? pues de hecho, cuando yo les echaba las cartas a mis amigas, yo crecí, pues les digo, o sea, eso lo empecé a hacer muy chica. Mi mamá, pues no vivía con nosotros, entonces era nada más de vez en cuando porque yo Ujú. me crié con mi abuelito. Y mi mamá, pues de repente, ella nada más venía y se iba y venía y se iba, pero pues era de cierto tiempo, como cada 3 meses, cada medio año y así. Entonces, pues traía cosas nuevas de donde ella andaba. Pero yo sí crecí con mucho miedo, con mucho temor. Era un temor muy, muy, muy malo que a mí me perjudicó muchísimo porque sí llegué a ver apariciones. Así de lo que me acuerdo más Ajá. es de que esa vez cuando yo hice eso, hasta hoy me estoy acordando que fue en ese tiempo, en ese momento, antes no lo recordaba tal cual, que nosotros nos dormíamos en una misma cama, todos mis hermanos y yo, pero yo siempre me dormía en la orilla, pero en la cama estaba así y nos dormíamos así para caber. Ujú. Entonces yo siempre me dormía en la orilla. Y esa vez yo ahorita sé que es una opresión, cuando muchos decimos que se nos sube el muerto. Ujú. Entonces esa vez yo tuve eso, me pasó eso, se me subió el muerto, como lo mencionan, Ujú. o sea, fue una opresión, se me subió y al lado mío, de mi cama, estaba una bola de fuego grande y yo no podía mover mi cuerpo, estaba inmóvil y al lado de mí estaba mi hermana y yo le gritaba, yo escuchaba que gritaba, pero ya no me escuchaba nadie, o sea, no estaba sola, estaban ahí todos acostados al lado de mí y no me sentían, no me escuchaban y yo estaba con un miedo horrible, una desesperación, una ansiedad, o sea, fue un momento muy terrible que sí duró mucho. Porque la bola de fuego me estaba hablando. Realmente ahorita no recuerdo todo lo que me decía, pero me estaba hablando. Y era una bola así grande que haz de cuenta que se está haciendo así como un remolino. Pero estaba ahí palpable el fuego a un lado de mí. Y yo sin poderme mover inmóvil, solo podía mover el cuello porque la estaba viendo que estaba a un lado de mí la bola de fuego.
Entonces yo la veía y me estaba hablando, pero me hablaba como luego a veces en las películas escuchar, pero Ujú. yo no entendía y no me recuerdo bien lo que me dijo, lo que me estaba diciendo, pero duró mucho porque en ese entonces yo tenía la creencia, por parte de mi abuelito, que a cierta hora, ya cuando estaba amaneciendo, todos los demonios o los espíritus malos que andaban se iban. Ok. Entonces yo estaba con una desesperación y empecé a rezar dentro de lo católico, empecé a rezar el credo, el Padre Nuestro, y yo estaba desesperada, no sabía qué hacer. Yo le decía, vete, déjame, maldición, o sea, ella no sabía ni qué tanto le decía, pero sí duró un buen rato. Entonces cuando empezó a amanecer, yo ya estaba ansiando que amaneciera porque yo decía, ya me va a dejar en este momento. Y fue hasta como a las 5 de la mañana que ya estaba como casi amaneciendo, que fue cuando ya se fue. Y esa bola desapareció. O sea, se fue todo junto, o sea, fue que me pude mover. Pero la verdad es algo que es muy feo, muy, 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 o sea, doloroso. Y consecuencias en mis herencias también las hubo en mis hijos. Ok. Ha habido en mis hijos cosas que a mí me han dolido. Por ejemplo, ahorita estoy batallando con una de mis hijas y sé que es algo de las consecuencias. Yo ya renuncié a todo, ya corté todo en Cristo, gracias a Dios, pero aún hay un proceso que tengo que estar trabajando y es lo que a mí me duele en el corazón porque son mis hijos. Entonces sí hay consecuencias de lo que uno hace mal en ese tipo de herencias, pero como dice el hermano, tenemos abogado y ahorita que estoy en Cristo, pues Él me está ayudando porque Él es mi consolador, Él es mi Amén. ayudador. Entonces, Él es el que ahorita me está ayudando en todo este proceso porque dice su palabra que Él promete estar conmigo hasta los últimos días de mi vida. Y si yo lo acepto en mi corazón, Él estará conmigo y con mi familia. Entonces, Amén. yo creo en sus promesas y Él me lo ha mostrado que ha sido fiel. Entonces, sí soy un testimonio, sí hay un proceso que tienen que pasar, pero ahorita todos si están escuchando y si lo han hecho, pues es una invitación a que renuncien a todo eso, Ok. a que dejen todo eso porque no les va a traer nada bueno ni a sus hijos. Y es cuando a veces se pregunta a la gente, pero ¿por qué mi hijo es así? ¿Y por qué mi hija? Pero no se dan cuenta de todo lo que hicieron. ¿Qué es eso? Lo que nosotros le estamos heredando a nuestros hijos en las herencias generacionales, como todas las personas que hacen esas cosas, eso le están heredando a sus hijos demonios, o sea, condenación, no, en vez de libertad, en vez de vida eterna, le están heredando cosas de condenación. Cosas incorrectas se podría decir, Ajá, ¿verdad? así Cosas es. del mal que literalmente uno abre la puerta y como no la cierra, Sigue y sigue. sigue y Exacto. sigue Y la brinca y dejas brinca y brinca. a los hijos de los hijos de los hijos de los hijos y así sucesivamente Exacto. hasta que llega un valiente Y y rompe eso. literalmente esto, ¿verdad? Yo, Entonces, todo esto del tema de que las brujas, los hechiceros, las brujas blancas, las brujas negras, que los nahuales, todo eso es real. Sí, todo es real. Todo es real. Nada es mentira, nada es de que. Porque no sé, antes yo veía muchos memes antes de, pues hace años, que yo dándome a las 3 a.m., a las 4, dándome un tiro con el nahual que está en el dinoso. O sea, todo es real, todo es real. Sí. Sí, todo es real y mira, en la palabra, en la Biblia, están todas las respuestas. Y muchas personas, o sea, ahorita a mí lo que se me viene a la mente es por ejemplo, lo que hizo Saúl. Si eso no fuera real, no estaría en la palabra. Pero ¿qué hizo Saúl? Fue con una medium para que Sí. bajara al profeta Samuel. Se fue con una hechicera Ajá, o sea, y está en la Biblia. que consultó porque dice que Jehová no lo oía y entonces fue con la hechicera, pues qué, que me hable Samuel, mándale a hablar. Ajá, exacto. Entonces, y lo hizo. ¿Y qué le dijo? O sea, ¿qué acabas de hacer? O sea, es una condenación. ¿Y qué le pasó a Saúl? Lo dice en la palabra. Tuvo persecución de demonio. Solamente David con su arpa lo podía ayudar a descansar porque de otra manera no descansaba. Porque los demonios no te dejan descansar. Yo hubo un punto donde yo quería morirme, yo quería suicidarme. Porque eso es lo que hace el enemigo. Te lleva, te lleva y te lleva y te lleva, como dices, son puertas y puertas y puertas que vas abriendo hasta que él logra su cometido. Y su cometido es eso, como dices tú, que muchos se suiciden.
¿Para qué? Porque esa alma se va directo con él. Ahí Esa sí. alma se va a perder porque es pecado, es mal, o sea, eso no debemos de suicidarnos, eso es incorrecto, eso es fatal. Pero alguien a mí me enseñó eso. Entonces, aunque yo tenía, o sea, yo ahí tuve una lucha contra mi carne, contra ese deseo, porque alguien a mí me dijo que eso era pecado y dentro de lo que yo a lo mejor en mi ignorancia o en mi inocencia, porque era una niña, hacía algo malo, también entendía que Dios no le agradaba eso y yo trataba de querer agradarle, a lo mejor dentro del catolicismo, dentro de a mi manera, Ujú. yo buscaba agradarle, yo decía, a mí alguien me dijo, una señora que era testigo de Jehová, Ujú. que si yo me suicidaba, eso me iba directo al infierno y que eso era feo, que eso era malo, que era doloroso. Entonces yo sentía como ese temor y por eso no lo hice. Pero yo sí llegué a ese punto, entre todo ese proceso de andar haciendo cosas malas, llegué al punto de quererme suicidar y que yo me quería morir y yo le pedí, es más, como a mí me dijeron que era pecado, yo se lo pedí a Dios. Yo le decía, Señor, llévame, ya no quiero estar aquí, ya no quiero vivir, llévame contigo, yo no me... ¿Para que él tomara la Ajá, decisión? sí, yo así se lo pedía, yo le decía, yo no me quiero suicidar, tú llévame, ya llévame. Y así, o sea, fue un proceso donde yo lloraba mucho y yo le decía, ya llévame. Ya de grande. No, así como ya, o sea, dentro de ese tiempo yo tenía como Oh. unos 15, 16 años. Oh, estabas chava. Sí, o sea, fue dentro de todo ese tiempo. A lo mejor fue cuando pasé mi adolescencia, que es cuando uno empieza a tener como todos Más esos problemas cambios. Claro. Ajá, entonces fue cuando ahí yo decía, ya llévame, ya, yo no me quiero suicidar, tú llévame. Hasta le decía, ¿no? Pero sí, o sea, fue algo muy feo. Así Y las brujas volando, todo eso es real. Sí, todo eso es real. Sí vuelan. Sí, vuelan. ¿En escobas o...? No, o sea, yo no te puedo decir que en escoba, pero de que sé que, es como te digo, lo que yo leí en el libro, de que se convierten en animales para volar, lo hacen. De hecho, hasta la apariencia del animal cuando, bueno, según tú ves el animal, cambia, ¿no? Ajá. La cara se le ve, pues, bien acá. Sí, o sea, sí existe todo eso, por eso, es que lo que te digo, o sea, por eso nos necesitamos leer la palabra, dejar de ser ignorantes porque ahí está todo, ahí están las respuestas, ahí habla también en la palabra de una bruja que renunció y que quemó todos sus libros de brujería. Así es. Y también ahí está en la palabra. Todo un pueblo. Ajá. Y está en la palabra, por eso te digo que si no estuviera en la palabra, si no existiera, no estuviera en la palabra. Así es. Entonces El todo peor eso. problema es pues que no conocemos. Ajá. Y nos inclinamos a cosas que no sabemos, que nos pintan. Yo creo que es más allá de a lo mejor de no conocer, yo creo que como buscamos una salida. Como se busca una salida y a lo mejor es tanto la desesperación de que lo quieres así. de que ya, yo creo que acudes a estos lugares, ¿no? Yo creo que acudes a estas salidas, vaya. ¿Por qué? Porque están ahí, es como de, pues es que yo conozco. No, es que vas caminando y en la esquina ya te dice lectura de tarot, llama tal. O sea, vas en la combi y... ¿Quiere que le lea la mano? Los papelitos en el... Los pajaritos. Lo agarras uno y listo, ¿no? O sea, el enemigo te tiene todo aquí. Sí. Frente aquí. Es más, te paras y te pones así. Lo tienes aquí, justo aquí. En el área donde el ser humano ve más, como en los centros comerciales. Ajá. En esta altura, a la altura de tus ojos, ahí es donde ponen los productos más de mayor valor para que tú lo veas de principio. Entonces es igual. Para que pum, luego. Y todo lo tiene a la vuelta de la esquina, todo. Uh-huh. Entonces vas así, lectura de manos, hace poquito reportamos volantes cerca de aquí, ¿recuerdas? Cerca de aquí. En el fraccionamiento, sí. Y pues qué onda que pasamos Pedrinho y yo y... ¿Qué rollo? Mira Pedro ahí, qué rollo. ¿Qué lectura? ¿Qué tarot? ¿No? El tarot, algo así. El tarot. Que Simón. Y estaban como meditando, ¿no? Se veía raro. Es que se veía la puerta abierta. Y estaban las personas sentadas y estaban como meditando, no sé, yo vi como que estaban meditando. Pues estaba chistoso pues, pero el chiste es que sí, o sea, todo lo tienes a la vuelta de la esquina. Y así es como pues opera el enemigo. Para buscar una solución en corto, aquí estoy, dice. Es que dice, ese como dice la palabra, que el camino angosto, y el camino angosto, pues fácil. Y es como lo que dices tú, o sea, el enemigo, todo te lo pone en charola de plata. Uh-huh. Y ahí, a tu alcance, entonces, y el camino estrecho, pues es el camino correcto. Pero pues ese nos cuesta.
Ese a veces cuesta más trabajo, pero tiene más bendición, que es duradera, que es la vida eterna, que es para tus generaciones. Es que como, por ejemplo, ese camino, ¿no? El que es pequeño, ¿no? La puerta pequeña. Pues literalmente se tiene que renunciar a muchas cosas para poder estar ahí. Y a veces, pues la situación en la que está uno de repente, como quieres una salida rapidita o quieres algo rapidito, pues sí, te hace a lo mejor acudir a estas cosas, ¿no? Yo te lo comento porque pues yo tuve una situación como cercana a mí en cuestión a eso y sí, pues la desesperación ahí fue notoria, la desesperación, el querer salir, el querer ya no estar en esa situación, pues sí, literalmente te hace acudir a esas cosas, ¿no? Que obviamente pues yo no, en cuestión de decisión pues yo estaba chiquito, ¿verdad? Pero de ahí fuera pues sí, te digo, como me lo platican, a como pues sí, lo único que quiere la persona pues es algo ya, es literalmente apartarse de eso y como esto te lo presenta así como de, yo puedo hacerlo, es como de, es que yo ven y listo, o sea, con simplemente ven y ya, y como dices, ¿no? Nos presentan esa parte, ¿no? De que es que rezan, es que tienen imagen de Dios y es que a esto, tienen el santito ahí, ya con eso te pintan todo, ¿no? Te pintan literalmente todo. Más allá de todo eso, cuando una persona se presenta a estos lugares, bueno, tú que estuviste ahí, que fuiste partícipe de que te llegaban personas a lo mejor contigo, ¿se les cobra a lo mejor por lo que te están pidiendo? Pues hay personas que se dedican a eso y que lo tienen como negocio. Es como su, ok. Ajá, De entonces, lo que viven, pues. ajá, es de lo como que su viven. día a día, vaya. Sí, es de lo que ellas viven. Ok. Pero hay otras personas, por ejemplo, mi mamá no cobraba, solo les decía, pues solamente tráiganme lo que necesito. O sea, por ejemplo, si les pedí una La vela, rama. las ramas, ajá. El perfume. incienso, Ajá, el incienso, o sea, como todas esas cosas, el perfume, La la ropa de la loción, ajá, todo la eso. imagencita. El pelo. Sí, o sea, como las cosas físicas que ocupaba, eso les pedía. Ok. Pero no les cobraba. No les cobraba, pues, dinero. ¿Y tú? Pues no, yo tampoco, yo también lo hacía como te digo, yo lo hacía Como como juego. como- Sí, como juego. Yo la verdad lo hacía como juego porque yo decía, a ver, vamos a hacerle, a ver si es cierto, así con mis compañeritos, pues te digo, de la Sí, pues, escuela. estabas chico, ¿no? Y pues, Ajá, es y yo todos. como, pero como lo aprendí muy chica, pues sí Ay. lo sabía hacer. Entonces yo decía, a ver, vamos a hacerlo, y ya me decía, y cuando ya funcionó con una, y dijo, no manches, todo lo que me dices sí me salió cierto, y que no sé qué, pues ya le dijo a otra, y luego la otra, a ver, Chelo, que ya me dijeron que tú, que sabes, y a ver, y yo, ándale, y ahí estábamos, ¿no? Y como ya, ándale, pues, ya ahí voy yo muy, sí, ¿no? Y yo así cosas como que el no, querer, ¿verdad? ajá, y yo como decía, no, sí sé, pues, sí le adiviné, pues, ahí estoy. Pero era como, ya había puertas abiertas en mí por parte de mi mamá. Sí, el tema generacional O sea, que ajá, hablamos, ella ¿no? ya había abierto puertas porque ella luego me decía, ven hija, ayúdame, o ven esto, o Te deténme, o tocó estar tráeme. presente mientras ella estaba haciendo. Sí, cosas. De hecho, llegué, así como les digo, así como lo más fuerte que llegué a ver es cuando ella, pues, hablaba en otras lenguas y hacía círculos con la persona y empezaba era como territorial, ¿no? El Ajá. espíritu malo, y ella cedía su cuerpo para que otro espíritu viniera a curar a las personas. Entonces era como Y la voz le cambiaba. todo, el idioma, todo le cambiaba, era como si no fuera ella. De hecho, cuando ella regresaba en sí, me preguntaba a mí, hija, ¿qué dije? ¿Qué hice? ¿Cómo le hice? Esto, lo otro. O No sea, tenía ni siquiera conciencia de lo no, ni siquiera se acordaba de Entonces debe nada de de lo haber que hacía. la entrega de voluntad debe ser por las dos personas. Sí. Sí, porque mi mamá entregaba completa su voluntad para que viniera ese espíritu malo, ese demonio ahí a hacer sus changos ahí. Entonces, ella sí la cedía por completo, porque no recordaba ya nada. Y ya me preguntaba a mí, a veces, o sea, me empezaba a preguntar a mí. que dije, que hice, cómo Ajá, lo hice. sí. Como que nada más se acordaba porque yo le decía, mamá, pero no recuerdas nada.
No, dice, solo recuerdo que me quedé dormida o algo así. O sea, como que nada más en el momento que cedía la voluntad, yo creo que era lo que recordaba. Y ya de ahí ya no recordaba nada. Y pues sí, a mí me tocó ver lo que hacía y lo que hablaba y lo que decía y el idioma en el que hablaba. Entonces, por eso, y eso también ahorita pues me recuerda que la palabra dice que habrá profetas falsos. A veces hay que tener el discernimiento, hay que pedir mucho al Espíritu Santo el discernimiento porque hay lenguas espirituales del Espíritu Santo, pero hay lenguas también del enemigo. Entonces ahí es también donde nosotros debemos entender cuando son de Dios y cuando son del Espíritu Santo y cuando son del enemigo. Okay. Porque también el enemigo tiene lenguas. ¿De él, pues? Ajá. Y esas eran las que usaba mi mamá ahí para curar a la gente, porque pues cedía su voluntad y no se acordaba de nada. Y yo la llegué a escuchar hablar en otro dialecto. Entonces sí, era muy fuerte. Gracias a Dios ahorita también ya aceptó a Cristo. Pero sí, son muchas... en lo espiritual, la verdad, es algo muy pesado, muy fuerte, que se mueve y que luego después, como lo que les digo, o sea, son herencias generacionales que la gente no entiende, no comprende que le está heredando a sus hijos. Es algo que la gente no entiende. O sea, muchos que cuando yo estaba en la iglesia católica, siempre decimos, no, es que lo que yo haga, a mí que me lo cobre. Yo voy a pagar, no mis hijos. Ellos no tienen por qué pagar, yo soy el que voy a pagar. Si yo engaño, si yo soy fiel, si yo miento, si yo robo, a mí que me lo cobre. Pero así no se trata, de eso no se trata y así no son las cosas. Se hereda en nuestros hijos. A nuestros hijos es a los que se les cobra. Así como el mandamiento, ¿no? Que menciona que si lo cumples va a haber bendición para 1000 generaciones. Hasta 1000 generaciones. Hasta 1000 generaciones, ¿no? Entonces, si el mandamiento lo dice en cuestión a las bendiciones, también en las maldiciones. También en las cosas malas, ¿no? Uh-huh. Ese es como un hecho. Bueno, lo menciono para las personas que a lo mejor no tienen como el conocimiento o esa parte de que no conocen los temas generacionales, ¿no? Puede que pase, entonces a lo mejor se van a sacar de onda como que temas generacionales. Las promesas de Dios. Las promesas de Dios, sí, sí lo menciona literalmente la palabra. Más allá de todo lo que hemos venido hablando, ¿quién puede ser partícipe? O sea, me refiero a impartir todo eso. Por ejemplo, ¿quién puede como leer las cartas? ¿Quién puede ponerse a leer? ¿Quién puede ponerse a hacerlas limpias? O leer esos libros. O sea, ¿hay una capacitación o pues tienes que ser discípulo? No sé. No, pues yo creo que no, porque llegué a conocer también a otro chavo que él le gustaba eso, le apasionaba eso. Y entonces él leía y él dice que él sí hacía esas cosas. Lo que investigaba. Ajá, lo que leía en el libro de magia y que le salía, le resultaba. Entonces, solamente leer, o sea, yo creo que en el mundo hay mucho pecado. Entonces hay muchos espíritus malos. Entonces cierto. Cualquiera que tenga un espíritu malo en su vida, que ande en pecado, que anda en el mundo y que se ponga a leer eso y que se ponga ahí como a practicarlo, lo puede hacer, ¿sí? Ya entró. O sea, por eso es la facilidad que el enemigo le da al mundo. Entonces todo esto, lo que se ve en las películas, que de brujas, que de demonios, que la actividad paranormal, que el exorcista y que no sé qué, todo eso es real. Sí. Entonces, también nosotros al estar viendo ese tipo de cosas, activamos cosas en nuestra vida. Sí. Yo era fanática de las películas de terror. Por 2. O sea, la verdad es que fue un tema. No, yo no tenía miedo, yo era fanática y fue un tema de los que yo corté de tajo cuando yo recibí a Cristo. Cuando yo recibí a Cristo, porque a mí sí me dijeron luego que eso, lo que habría. Sí. Hey. Y fue algo que a mí me costó porque yo sí era, o sea, súper fanática. O sea, yo soy un testimonio fanática de los zodiacos. Que si a mí me decía mi signo, no salgas a la calle porque te va a pasar esto, yo no salía, ni iba ni a la escuela. O sea, era literal fanática. ¿Cómo? Sí, o sea, fue algo que el Señor ha transformado en mi vida fuerte, algo bien arraigado, porque yo era fanática de los signos, de todo eso, de las películas de terror,
o sea, de todo lo que tuviera que ver con magia, con cosas sobrenaturales, que se tratara de brujas, de magos, de Todo eso. hadas, todo eso. Pues hasta el Harry Potter, ya ven, tiene, También. No, tiene pues, conjuros de verdad. es lo que te iba a decir, fíjate que ahí andamos ahí sí. diciendo que Ey. uno se lo sabe ya te iba a también porque les dio mencionar algo uno, a ya, decir. ya te iba a decir uno. No, Candadito, pero nos vamos sí, a- exacto, no, es que la verdad sí es, o sea, el Uno no enemigo sabe lo que tiene, ajá. Y todo lo que se activa a través de lo que ves, lo que escuchas, todo. Esto es Y peligroso. algo que les quiero mencionar, que sí quiero que les quede, que también, eso quiero mencionarlo porque por la pregunta que dijiste, que quiénes pueden hacerlo, Ajá. quiero que sepan que hay veces que utilizan a los niños de 2 años, de 3 años, niños muy chiquitos para hacer esas cosas. Y como la gente no se imagina que un niño te va a ir a dar algo envenenado, que te va a ir a dar algo embrujado, los usan. Ok. Y los niños lo pueden hacer, ¿eh? Porque los niños ya están heredando el pecado. Y los usan. Y a mí me tocó ver en una iglesia, Ujú. un niño que estaba endemoniado en ese momento. Y el niño tenía como unos 5 o 6 años. Y yo estaba con ese niño, pero yo no lo podía controlar. Y se me quedaba viendo así y me daba miedo cómo me veía. Porque El niño. sí, porque literal empezó a decir cosas feas, groseras, y me recordaba a la película del Exorcista. La verdad, me recordó ese niño a la película porque él estaba así con una así de prepotencia y era un niño. Entonces yo empecé a reprender, a orar, a atar, no sabía qué hacer. O sea, como que ¿Ibas iniciando en ese momento? Sí. ¿Qué? No sabía cómo controlarlo, entonces sí usan a los niños y el enemigo sí usa a los niños también. Entonces ahí tenemos también que tener como mucho cuidado con eso y pues orar por nuestros niños, pedirle al Señor que los cuide, que los proteja de todas esas cosas del enemigo. Pero ¿saben cuál es nuestra ventaja como hijos de Dios? Es que dice la palabra que si nosotros creemos en estas señales, en su nombre, echaremos fuera demonios, hablaremos lenguas, tomarán en las manos serpientes y a lo que está enfocado de las cosas envenenadas. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Amén. Amén. Entonces, pues si estamos en Cristo Jesús, todo esto que lo que estamos hablando hoy no nos afecta, no nos hace daño porque estamos en Él. Pero para ir concluyendo con el episodio del día de hoy, que más allá es para conocer aquello Para aprender, sí, claro. que nos perjudica, que no es bueno. Les queremos invitar hoy a los que nos están viendo, los que nos están escuchando en Spotify, viendo a través de YouTube. Les queremos invitar a que si han sido partícipes de esto, ustedes tienen a alguien que les va a perdonar eso que es Jesús, que es el Padre. Amén. Ahí está Jesús abogando por nosotros. Que si hay lugares donde no les aceptan, no son bienvenidos por lo que han hecho, lo que han sido, aquí estamos nosotros. Somos una iglesia que busca levantar a todas las personas que han estado caídas en su momento. Amén. Entonces ahí estamos, Gardenia 1140, Colonia Los Álamos, en Irapuato, Guanajuato. Cualquier persona de donde quiera que estés viendo este video, estés escuchándonos, estamos aquí para levantarte. Bueno, no nosotros queda. Nosotros somos Sí. instrumentos. Jesús, También. Dios es quien te va a levantar. Así es. Entonces Amén. estamos para apoyarte, para ser ese hermano que tiene que ser el soporte. Entonces, pues los invitamos a que dejen de participar en todo ese tipo de cosas que afectan a todos tus hijos y tus nietos y lo que sigue de todos esos. Entonces, Así es. los invitamos a que dejen ese... Sí, claro, ese literalmente, creo que los que estamos aquí presentes y varios que nos acompañan dentro de la iglesia, pues hemos vivido situaciones en las que más allá de que nos dijeran que no, más allá de que nos rechazaran, más bien nos abrazaron, Se abrazaron. nos dieron la bienvenida. Cristo, la verdad es que nos esperó con los brazos abiertos y obviamente pues es algo que nosotros queremos también como ser partícipes con todos aquellos que desean, ¿no? Que están a lo mejor que no tienen el conocimiento de que están en un camino equivocado. Entonces es primero que conozcan, que se den cuenta, que abran los ojos, que es algo que probablemente es parte de su vida, que se den cuenta que no es correcto, que no es algo que le guste a Dios. Y obviamente no por eso va a haber un rechazo, ¿no? No por eso va a haber no, tú ya no.
No, si nosotros literalmente o personalmente a mí no me hicieron eso, ¿por qué nosotros vamos a hacer eso? Así ¿no? es. Entonces es importante esa parte. Pues sí, es como también pues ver, cada año en Semana Santa les ponen películas, pasan las películas de Jesús. Ujú. Y la verdad es que si le pusieran atención, ahí verían cómo él acepta a todos. Cómo aceptó a Magdalena, cómo aceptó, o sea, a una pecadora, a cómo, Sí, pues cenaba o con sea, ellos. muchos. Cenaba con ellos, No hay comía con mejor ellos. ejemplo de inclusión que Jesús, de hecho. Así es. No hay mejor Nuestro ejemplo de ejemplo a seguir, inclusión que literalmente. Jesús. La verdad, hablando de inclusión, pues. Ujú. Y Pero- pues sí, ahí está, o sea, yo nada más les quiero recordar eso porque cada año lo ven, o lo vemos, la vemos, pero no hemos puesto atención A a lo que que es Él nos Jesús. ama, que Él sigue con los brazos abiertos esperándonos y que Él, o sea, ahí nos palpable, o sea, nos la ponen ahí en la película cada año en Semana Santa y ahí nos repite cómo dio su vida por nosotros y nos repiten ahí en esa película cómo Él nos ama. Y no Y no- entendemos. Ajá. Pues bueno, Es complicado esa parte de entender, obviamente. Bueno, ahorita yo lo veo así, ¿no? Los que ahorita nos rodeamos a lo mejor ya con las personas de la iglesia más. Y ya cuando ya estamos rodeados de las personas que estamos en la iglesia, en el camino en Cristo. Y es normal para nosotros hacer oración diario. Y es normal para nosotros, ya es común, ya es parte de nuestra vida el comunicarnos con Dios, el hacer nuestro devocional. Pero cuando estás en el mundo, o sea, literalmente es complicado ver las pues todo cosas. se te atrapa. Sí, no, o sea, literalmente es complicado. Eso Pues de allá venimos. es complicado. Sí, Así pues es. literalmente de eso hemos estado. Y a veces también tenemos luchas. No es como que, ya no. ¿Eh? No, a veces se presentan incluso hasta las luchas otra vez, pero es parte de, ¿no? Ya para ir cerrando a lo mejor este episodio, ¿cómo logras o cómo lograste salir de... ¿Cómo decidiste? Pues es como lo que te comentaba hace rato, que tenía como la parte de mi abuelito, Ujú. como esa parte de que él siempre me enseñó muchos valores. Y como a lo mejor digo, mi mamá a veces venía y no asistió con nosotros, asistía más mi abuelito. Entonces él me enseñó el temor de Dios. Y yo como luego andaba en la calle, pues a veces me juntaba con señoras adultas. Ujú. Y había una señora que era testigo de Jehová y ella trató como de inculcarme algo de la palabra, siendo ella pues como en su Sí, religión. claro, como es parte Ajá, de- pero te aún empezó. así como que yo sentía de todos modos ese temor a Dios. Temor a Dios. Pero la catapulta Y- donde fue cuando ya definitivamente dijiste, no, eso está mal. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Cuándo fue? Cuando ya dije yo, eso está mal, fue cuando dejé a mis hijos. Porque mi mamá, eso fue hace un tiempo. Mi mamá, yo le permití hacer muchas cosas o sea, como la dejé, como sentía como esa necesidad de madre, de tener una madre, pero fui permisiva con ella y le permití hacer muchas cosas en mi vida que eran incorrectas. Y mis hijos salieron perjudicados. Entonces, yo ahí pasé un proceso que fue así como lo que dices o sea, como fue como el punto donde ya dije yo, no, o sea, yo nunca pensé dejar a mis hijos, así como mi mamá nos dejó a mis hermanos y a mí, y en ese momento lo hice. Y si las personas no pasan por eso Y que tú así. pasaste, ¿cuál es el punto donde dices, Pues es que todos yo creo que llegan, como en el mundo hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento. Entonces, tarde o temprano, si andan en el mundo, o sea, tarde que temprano, yo lo puedo asegurar que van a llegar en un punto donde no van a soportar. Y a veces ahí es donde uno busca a Dios, porque yo tengo una carta que yo le hice a Dios en ese momento. Y yo sé que fue en ese momento que Él me rescató. Porque Él me la recuerda. El Espíritu Santo me recuerda esa carta. Y yo la tengo, yo ni la rompí ni nada. Yo ahí tengo guardada esa carta porque la escribí. La escribí en una hoja. Cuando yo en ese momento ya estaba desesperada, arrepentida, porque había hecho lo que había hecho, que no fue mucho tiempo, gracias a Dios. O sea, nunca había dejado a mis hijos y no los dejé tampoco mucho tiempo. Pero fue algo muy fuerte, algo que me juré nunca iba a hacer, algo que sí
así, o sea, entonces, en ese momento que fue así como que ya el que estaba así en el suelo, el que estaba así, pues el dolor fue por mis hijos. Entonces fue en ese momento que yo tuve ese arrepentimiento, tuve ese dolor, tuve ese sufrimiento, todo eso, y ahí fue donde yo le escribí esa carta. Y yo sé que a partir de esa carta, él escuchó mi clamor. Ajá, entonces él empezó a obrar, porque él es el que pone también en nuestro corazón el querer y el hacer. Entonces él empezó a obrar. Y ahí fue cuando te empezó a hablar de Cristo. De ahí fue cuando el pastor David, mi hermana, la pastora, fueron por mí. Ellos fueron por mí, entonces ya fue cuando yo ahí le empecé a decir a él que me hablara de Dios. Después de ese momento. Sí, después entonces, de ese momento. la única salida fue Dios. El mero. Sí. Sí, o sea, él en esa carta fue donde él como que, o sea, donde él me estaba, yo pienso que esperando que yo llegara a ese punto. Porque ya es como si hubiera estado yo en un pozo, en un hoyo, y en ese hoyo yo le escribí a él clamando, y entonces él de ahí me dio la mano. Pero fíjate qué hermoso cómo opera Dios. Al mismo tiempo que se levanta ella, se levanta también nuestro pastor. Porque empieza a hablar, empieza a explicar, empieza a decir. Y así es como empezamos y así es como hoy está formado este podcast. Gracias a ese suceso que nos cuenta hoy nuestra hermana Consuelo. Yo te voy a llamar Consuelo. Ajá. Laura Consuelo. Como gusten llamarme. Laura Consuelo. A través de ese proceso, de todo eso que vivió, es como nuestro pastor David se levanta, empieza a hablar de nuevo de la palabra de Dios, empiezan a preguntarle, después se acerca una persona que está acá atrás de cámaras, de todas las escenas. Ajá. Empezamos a preguntar, empezamos a querer saber más, y vean lo que hoy hemos formado gracias a la vida de la invitada que tenemos el día de hoy aquí. Así entonces, al arrepentimiento. Gracias al arrepentimiento, gracias a Cristo, todo lo que se va haciendo, y pues tratando de alcanzar a más personas. Pues nosotros nomás necesitamos que Él nos mueva, necesitamos para que Él haga lo que quiera hacer con nuestras vidas. Y pues, Pedrín, ya para cerrar, algo que quieras. Pues hacer la invitación a todas las personas que nos ven. Literalmente hacer esa invitación de que sí cambiemos, ¿no? Sí, que sí tratemos de quitar todo eso que probablemente es común, porque sí suele pasar que es común. Ya lo vemos ya común, ya lo vemos parte de la vida y no nos damos cuenta que está mal. Así es. Lo vemos normal el pasarte un huevo, lo vemos normal una ramita, el humito, el tener en tu cuarto, no sé, ciertas cosas. ¿Para qué? Pues para la buena vibra que le llaman, o las limpias, no sé, etcétera, que tienes que barrer de adentro hacia afuera para que se salga todo lo malo, o sea, todo eso. Es un tema muy extenso la verdad, y muy, muy, muy largo, porque así ahorita que dijiste de las limpias, pues también sabía leer los huevos y todo eso, entonces sí es la verdad algo muy largo. Pero muchas cosas. El chiste, el fin es que no lo hagamos. Es que no practiquen eso, que salgan de esos lugares. Sí, claro. Porque pues eres tu voluntad, cosas incorrectas, entonces mejor cédele tu voluntad a Dios, y verás como todo aquello que según tú era súper bueno, súper perfecto, se multiplica 1000 veces más porque viene de parte de Dios. Amén. Entonces pues los invitamos el día de hoy a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Aparecemos como @euchocia, euchoucha, menos en Instagram, aparecemos como euchoucha_poder. Les invitamos también, nos congregamos nosotros, nuestros servicios son todos los domingos a las 11 de la mañana en la calle Gardenia, Colonia Los Álamos, número 1140, en Irapuato, Guanajuato. Un saludo grande, enorme para las personas que nos escuchan en Spotify, un saludo para las personas de YouTube. No olviden suscribirse, darle like al video, compartirnos, para que esto llegue a más personas y que Cristo pueda llegar a más personas todavía. Porque queremos que su nombre se expanda alrededor de todo el mundo. Amén. Entonces los invitamos. Y pues les damos la pista para el siguiente episodio. Les damos la pista para el ¿se las siguiente doy? episodio. No se pierdan el siguiente episodio de ¿Será verdad? ¿Será verdad? ¿Será verdad? Me gustó. ¿Será verdad? A ver, ya esperemos a ver de qué hablamos. Muchísimas gracias. Gracias a todos y nos estamos viendo pronto. Bye.